Bueno, pues si os parece empezamos ya, son las 17:03, ¿de acuerdo? Bueno, pues queridas y queridos profesores y profesoras del Máster en Estudios Literarios, estudiantes, amigas, amigos, gracias por vuestra presencia y por vuestra elección de asistir, aun de forma virtual, a la clausura de un curso académico que sin duda vamos a recordar por todo aquello que ahora ha llamado a pasarse nueva normalidad, a la espera de tantas otras nuevas normalidades que vendrán, sin duda alguna. Aprovecho para agradecer al profesorado y alumnado del máster los esfuerzos que habéis llevado a cabo para que el proceso del intercambio académico se viera perjudicado lo menos posible en todo este tiempo. Esperamos que la literatura haya contribuido a una mejor reflexión sobre la sociedad que somos y la sociedad que queremos ser. Y gracias, por supuesto, a ti, Lorenzo Silva, por haber accedido a pasar la tarde con nosotros. Es un verdadero placer y un honor clausurar el curso académico con la conferencia de este gran escritor, a quien conozco ya desde hace muchos años, y permíteme que lo diga, Lorenzo, entre otras cosas, por la agencia que les representa, la prestigiosa agencia literaria y editorial ACER, a la que no quería dejar de nombrar por lo insólito, por lo poco normal que es, si así se quiere, de sus dos características. Es una agencia honorable y honrada. Ya veis que esta tarde se va a poner en tela de juicio lo normal o lo entendido como habitual, y no solo por la naturaleza del género, subgénero, para los puristas, del que vamos a hablar en principio, sino por lo inusual de nuestro conferenciante, del que paso a relataros un par de características. Lorenzo Silva estudió Derecho en nuestra Complutense, como él mismo me ha dicho, en mi vieja Complutense, en nuestra Complutense, digo yo entonces, lo que le llevó a trabajar de abogado en una gran empresa del sector energético, de auditor de cuentas o de asesor fiscal en una multinacional y impartir clases de Derecho Empresarial para posgraduados. Pero todo ello, si no me confundo, lo ha simultaneado con la literatura. Desde entonces, o bueno, desde siempre quizá podría decirse, Lorenzo ha escrito 65 libros con los que ha conseguido premios tan dispares como el Ojo Crítico, el Nadal, el Premio Primavera de Novela, el Premio Planeta, el Premio de la Crítica de Madrid, etc. Ha escrito relatos, reportajes, artículos literarios, de viajes y de opinión que aparecen en diversos periódicos y grupos editoriales como El País, ABC, El Mundo, La Vanguardia, El Diario, Infolibre, El Español, etcétera. Es comentarista radiofónico actualmente, ¿no? Sigue siendo en las mañanas de Radio Nacional Española y en el pasado en la SER, en la COPE y ABC.radio. Ha escrito poesía, teatro, libros infantiles y juveniles, guiones y adaptaciones de cine. Actualmente, entre otras cosas, es docente en talleres de narrativa en el Centro de Poesía José Hierro de Getafe y en la Universidad Pompeu Fabra. Es comisario de Getafe Negro, el festival, como ya sabéis todos, de novela policial de Madrid, cronista oficial de la Villa de Getafe y guardia civil honorario gracias a las 10 novelas que Lorenzo Silva ha dedicado a la pareja de guardias civiles Belvilacqua y Chamorro. Y eso, pese a que, como él mismo dice, y voy a citar una última entrevista que te han hecho hace 3 días prácticamente, si me confundo, no silenciaré nada para dejarlos en buen lugar. Eso lo tengo clarísimo, fin de la cita. La última novela de Lorenzo Silva, El mar de Corcira, también Destino, está a punto de llegar a las librerías el 16 de junio. Con ella nos muestra las entrañas, sigo citando la entrevista de XLS semanal, las entrañas de la lucha policial contra ETA y nos lleva al País Vasco. Y sigo citando, como decía antes, me ha costado media vida escribir esto, o como novelista no me caso con nadie. Quizá luego, cuando haya acabado de hablarnos de lo que él quiera, prácticamente, nos explique quizá algo más sobre esta novela, y ya esto es una pregunta personal sobre su relación con Walter Benjamin. Termino esta somerísima presentación de Lorenzo Silva con las palabras de mi amiga Raquel, que a la que tengo que citar. Me gusta muchísimo Lorenzo Silva. Me parece una persona inteligente, sensata y sensible, aparte de escribir muy bien. Como habréis comprobado, la libertad y el valor con el que Lorenzo Silva entiende su tarea de escritor es infrecuente, o si se quiere, poco normal. Para hoy ha escogido el título Más allá de la novela negra.
Es ese más allá constante en su faceta de novelista el que hace que siempre se le escuche con sumo interés. Muchas gracias, Lorenzo. Pues muchas gracias a ti, Carmen. Gracias a todos, a todas los que nos acompañáis esta tarde por este medio par excellence, ¿no?, de la nueva normalidad, o como tengamos que llamarla finalmente. Yo quiero agradecer no solo la invitación, sino también el privilegio y el honor de poder cerrar vuestro trabajo en este máster con este acto y, bueno, que me otorguéis la distinción de poderlo hacer. Me imagino que ha sido un curso complicado, como lo ha sido para todos los estudiantes. Yo alguno tengo en casa, desde la primaria hasta la universidad. Y bueno, pues quizá también lo que nos ha sucedido es un buen ejemplo de la capacidad adaptativa del ser humano, que es uno también de los temas, ¿no?, que puede abordar la novela negra, porque la novela negra o la ficción criminal sucede por definición en el límite de la condición humana, y a veces precisamente uno de sus asuntos es cómo los seres humanos nos habituamos y nos adaptamos incluso a las condiciones límite o más extremas en todos los sentidos, tanto en el sentido físico como moral, como cualquiera que podamos imaginar. Bueno, cuando me llamó Carmen para hacer esta intervención, me planteé, bueno, hacer una intervención lo más amplia, lo más abierta posible, de manera que diera pie también a una participación a través de este medio, que es el que tenemos, porque también en mi todavía corta experiencia de esta forma de interactuar con los demás, tengo la sensación de que cuanto más intente uno convertir este tipo de conversación en una verdadera conversación y no en una disertación unidireccional, mejor funciona y más fácil es que todos mantengamos la atención y el interés, que es lo que me gustaría por lo menos intentar. Cuando me propuso buscar un tema, pensé de manera inmediata en, no sé si es el tema del que más sé, no sé tampoco si sé mucho, ni si soy un especialista, pero sí sé que llevo más de 2 décadas dedicado a la creación de ficciones criminales, también a pensar, como es inevitable, ¿no?, cuando le dedicas tanto tiempo a algo, qué función tiene, qué sentido encierra o qué utilidad incluso, ¿no?, tanto personal como social, puede tener la escritura y la lectura de ficciones criminales. Y además, desde hace más de una década también, soy comisario de un festival de novela negra, el festival que se celebra en Getafe, y desde esa experiencia son ya bastantes años de reflexión y de, bueno, y de tentativa de averiguar, entre otras cosas, por qué la novela negra, de ser un género marginal entre nosotros, de ser un género marginal para los editores, de ser un género marginal para los lectores y de ser, sin ninguna duda, un género marginal para la academia, pues en tan breve espacio de tiempo se ha convertido en una manifestación central dentro de lo que es el panorama editorial, dentro de lo que es la devoción o la querencia de los lectores, e incluso ha ido encontrando su lugar dentro de la academia, ¿no?, dentro de los varios festivales de novela negra que en este momento se desarrollan anualmente en España. Quizá uno de los más prestigiosos y también uno de los primeros es el Congreso de Literatura y Cine Negro, que impulsa y que organiza desde su arranque nada menos que la Universidad de Salamanca, ¿no?, que es uno de los grandes templos de la academia en España y sobre todo lo que tiene que ver con el estudio de la filología y de la literatura, ¿no? Bueno, pues esa reflexión a mí me ha llevado muy atrás en el tiempo y me ha llevado también a plantearme en muchas ocasiones qué sentido tiene la novela negra en el presente y, sobre todo, cuál puede ser su proyección hacia el futuro. Y de esos tres ejes o de esos 3 asuntos es de los que me gustaría hablar brevemente, por el formato de que se trata y también por el medio a través del que nos tenemos que comunicar. Y empezando por el principio, a mí me gustaría aportar un par de ideas que, a ser posible, no sean excesivamente consabidas y que también planteen nuevos ángulos o nuevas perspectivas para
interpretar la tradición de la ficción criminal, la novela negra. Yo no me voy a poner muy estricto con la terminología o con la nomenclatura porque no me parece útil serlo. Creo que en este momento la ficción criminal es un género muy bastardo, muy mezclado. En cualquier autor de novela de crímenes en este momento converge la tradición de la novela policial de un Conan Doyle con la tradición de la novela negra norteamericana de un Raymond Chandler y hasta con la tradición de la novela histórica, porque todo eso se puede encontrar hoy día en la coctelera del género, entre otras varias decenas de asuntos y de ingredientes. Por eso no intento ser muy preciso con la terminología. A veces prefiero hablar de ficción criminal porque me parece que es lo más amplio. Toda ficción en la que hay un crimen y en la que, en cierto modo, se plantea algún interrogante sobre su autoría, sobre su sentido, sobre sus efectos, o incluso aunque no haya ninguna de esas incógnitas, pues, por ejemplo, se puede plantear sabiendo quién es el autor, sabiendo por qué se ha matado y sabiendo cuál ha sido el efecto de ese crimen, pues a lo mejor la intriga está en cómo, y ese es el motor narrativo de muchas ficciones modernas dentro del género, cómo unos policías van a conseguir probarlo, por ejemplo, ¿no? Aunque lo sepan desde el minuto 1, aunque sepan quién lo hizo, por qué lo hizo y lo que ha sucedido, cómo van a conseguir esos policías probarlo de manera que esas pruebas sean válidas ante un tribunal de justicia, ¿no? Pues esto, que es una visión muy posmoderna del enigma criminal, no solo no es anecdótico o exótico, sino que se puede encontrar en muchas ficciones y alguna de ellas la mencionaré en mi intervención. Bueno, pues partiendo de un concepto muy amplio de ficción criminal, digamos que hay una tendencia siempre a considerarlo un género que nos remite a la tradición anglosajona y a pensar que todos los demás, en cierto modo, somos una especie de advenedizos, una especie de epígonos o imitadores de los autores anglosajones. En particular, hay dos grandes momentos fundacionales, ¿no?, de la moderna ficción criminal que remiten a la tradición literaria anglosajona. Uno de esos momentos es un solo señor, este señor que tengo aquí, Edgar Allan Poe, que es el fundador de prácticamente todos los géneros literarios de la modernidad, ¿no?, desde la ciencia ficción hasta el terror, pasando por la novela criminal. Bueno, es bien sabido que con su detective Auguste Dupin y sus asesinatos de la calle Morgue, para mucha gente Crímenes de la calle Morgue es el fundador de la moderna novela policial. Probablemente es el fundador del moderno, o el creador del moderno arquetipo del detective, y todos los demás son evoluciones de su personaje. Y luego hay un segundo gran momento fundacional que también es anglosajón, que es el que vendrían a representar, entre otros, este señor, que es el que yo prefiero citar siempre, Raymond Chandler, es decir, el gran momento de la novela negra norteamericana de los años 30, con, además de Chandler, autores como Dashiell Hammett o James M. Cain o Jim Thompson y sucesivos, ¿no? Parece que entre unos y otros, más los británicos, Agatha Christie, Conan Doyle, Wilkie Collins, pues que entre todos estos han construido el canon y el tejido fundamental del género, y los demás pues venimos y nos trasplantamos aquí en ese espacio fundamentalmente anglosajón y hacemos adaptaciones nacionales, ¿no? Bueno, a mí me gustaría ir un poquito más atrás y me gustaría sobre todo como autor de novela negra en español y como autor de novela negra en español escrita en España y además a partir de la realidad española y con vocación de representación de la realidad criminal, policial, judicial y social española, me gustaría reivindicar el peso en la tradición útil del género de grandes autores de nuestra tradición literaria. A mí me parece que no hay que hacer un gran esfuerzo, no hay que retorcer enormemente la interpretación para pensar que un material útil en la tradición de un autor de novela policíaca o criminal en español del siglo XXI, además de estos anglosajones, que sin duda alguna están en nuestras lecturas y por eso están estos libros en mi biblioteca, además de estos autores tenemos otro material con el que podemos conectar con mucha naturalidad y que da pistas muy útiles para la ficción criminal. Y me refiero fundamentalmente a la tradición literaria de nuestro siglo de oro. Me refiero a la picaresca, me refiero a la celestinesca incluso, que es menos conocida, pero que también hace un reflejo de
del lado oscuro del mundo, ¿no? Que es al que al final se acerca siempre la ficción criminal. Y me refiero incluso a un buen amigo, el profesor Lucía, se lo decía antes, como es el autor de este librito, que se verá muy mal el título. Estas son las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. Y entre las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes hay una de ellas que yo no me canso de citar, no sé si a lo mejor algún día acabo consiguiendo que se la tenga en cuenta dentro de la tradición de la novela criminal, porque cuando alguien quiere romper el origen y ir más atrás de Edgar Allan Poe, que es un intento que se hace con frecuencia, se buscan cosas muy raras, ¿no? En un afán de retroceder mucho, para poder retroceder a la primera piedra, pues alguien, más de uno, retrocede a Sófocles, ¿no? Y a Edipo Rey, con un crimen que es investigado además por el propio autor del crimen, ¿no? Y quien dice que esa es la primera novela negra. Bueno, a mí esto me parece un poco forzado, la verdad. Ya puestos a buscar la primera piedra, pues nos podemos ir a Gilgamesh. En Gilgamesh hay más de un crimen. No sé si hay mucha investigación, pero crimen hay más de uno, ¿no? Como es el primer texto escrito del que tenemos constancia, pues ya está. La novela negra empezó con los sumerios hace 5.000 años, ¿no? Si queremos decirlo. Pero a mí, la verdad, me parece que menos forzado, no tan lejano como Sófocles, pero menos forzado y además nuestro, es el precedente de esta novela ejemplar de Miguel de Cervantes, que es La fuerza de la sangre. La fuerza de la sangre es la historia de un crimen, no es un homicidio, es una violación. Pero esa violación, que es un crimen grave y que es un crimen que además provoca un trauma terrible a la víctima de ese relato y a la víctima de cualquier violación real en el mundo, ¿no? en la realidad, ese crimen no solo se nos plantea la narración del acto criminal y de sus consecuencias, sino que la fuerza de la sangre está articulada en torno a la investigación. Y además la investigación, algo que es verdaderamente muy brillante, la lleva a cabo la propia víctima. La propia víctima, Leocadia, la chica de 16 años toledana que resulta violada por un noble que con sus amigotes en una noche de farra se la lleva a un sitio, pues es quien también investiga el crimen y lo hace con técnicas de detective, con técnicas que se basan en la observación y que se basan en la interpretación de los indicios objetivos del crimen recogidos en el curso de esa observación. Mientras está en la habitación donde van a forzarla y a despojarla de su honra, según la visión de la época, Leocadia se fija en el mobiliario, se fija en detalles de la habitación, se fija en aspectos que tiempo después le van a permitir averiguar quién ha sido el desconocido y embozado autor de su deshonra. Y no solo le van a permitir descubrirlo, sino enfrentarlo a las consecuencias de su crimen y obligarlo a asumir las consecuencias de su crimen. Todo va muy bien hasta aquí, todo parece muy empoderador y muy Me Too, hasta que llegamos a la solución de esta novela, que, con arreglo a la época, es que el violador, para reparar la deshonra, se casa con la chica violada, ¿no? Esto ya nos desconcierta y nos desasosiega un poco desde la sensibilidad actual, pero en la sensibilidad del siglo XVII, la investigadora consigue resolver el crimen y consigue obtener una reparación efectiva, que además obliga al criminal a hacer frente a las consecuencias de sus actos. Y lo hace mediante esa lectura de indicios objetivos, observados e interpretados, ¿no? Tiene la oportunidad de volver a esa habitación, de reconocer el escenario y finalmente así consigue resolver el crimen. Además tiene mucho que ver con, es muy moderna en su concepción la novela, porque leyéndola y releyéndola podemos acordarnos de ese pasaje de, valga la redundancia, este libro de los pasajes de Walter Benjamin, por el que me preguntaba antes Carmen, en el que, entre otras muchas cosas de las que habla Benjamin aquí, habla del comienzo de la novela policial y sitúa la novela policial en el siglo XIX y sitúa la novela policial y dice que no es casualidad que la primera novela policial moderna, la de Edgar Allan Poe, se desarrolle en París, porque en cierto modo se corresponde, París es la gran creación de la burguesía triunfante en la Revolución Francesa, y esa burguesía, una de sus conquistas, es la conquista del espacio propio, del domicilio, el domicilio privado. Y esa burguesía impregna el domicilio, el espacio propio, la casa,
con sus signos, los signos personales, de su experiencia, de sus gustos, y lo que hace el detective, el primer detective, que es un detective decimonónico, es leer ese espacio doméstico, ese espacio privado que la burguesía ha conseguido preservar de la tiranía del déspota o del monarca absoluto que la precedió, ¿no? en la hegemonía social. Y curiosamente lo que hace Leocadia precisamente es una lectura de ese espacio privado y de las huellas que quedan en ese espacio privado del crimen. Y eso, por cierto, que identifica Walter Benjamin respecto de la novela policial decimonónica, continúa hasta la novela del siglo XXI. Ahora ese espacio personal, ese espacio que lee el investigador, no solo es nuestras casas, no solo es el lugar del crimen, sino que, por ejemplo, es este mismo espacio virtual e inmaterial en el que estamos interactuando y en el que también dejamos huellas que los investigadores leen y que son ecos de la personalidad de la víctima y de la personalidad del autor. Y en la integración de esas huellas que vamos dejando en espacios personales es como el investigador va averiguando la verdad. Los norteamericanos, respecto de esta novela decimonónica, que lo que plantea fundamentalmente, también en cierto modo lo plantea la novela ejemplar de Miguel de Cervantes, La fuerza de la sangre, más allá de lo que es la resolución del misterio, aportan otra dimensión. Aportan la dimensión de conectar el hecho criminal y conectar la respuesta al hecho criminal con el contexto social en el que se produce, tanto el crimen como la investigación. Es una novela, la de Raymond Chandler o la de Dashiell Hammett, que no solo versa sobre la solución del crimen, sobre la solución del misterio criminal, sino que también plantea más preguntas que respuestas acerca de las raíces sociales de los hechos criminales y acerca de las raíces o de la explicación a partir de la organización de la sociedad de la respuesta a los crímenes. O, más en particular, en el caso de estos novelistas, de la falta de respuesta. Algo muy significativo de los novelistas norteamericanos es que sus protagonistas no suelen ser policías, suelen ser investigadores privados porque, digamos, que se parte de una desconfianza hacia la honradez de las instituciones y hacia la honorabilidad de los policías. En muchos casos, en la Norteamérica de los años 30, los jefes policiales no están propiamente al servicio de los ciudadanos, sino que muchos están a sueldo de grupos de presión o incluso directamente de organizaciones criminales. Por tanto, no son fiables y tiene que aparecer un justiciero independiente que es el que intenta dar una respuesta, si no social o institucional, porque esa falla, una respuesta moral al crimen, ¿no? Pero bueno, eso sería, digamos, lo que añaden los norteamericanos y lo que terminaría de redondear lo que es el concepto moderno y actual de novela negra en el que todos más o menos nos queremos inscribir. Yo, como decía antes, no quiero entrar mucho en esta dicotomía o en esta especie de guerra entre la novela policial y la novela negra. No oculto que me gusta más la novela negra, me gusta más un Raymond Chandler que una Agatha Christie, no lo voy a ocultar. Me parece que Agatha Christie, que es una escritora muy ingeniosa y que tiene libros muy logrados, pues digamos que llega menos lejos que un Raymond Chandler o que un Dashiell Hammett porque su planteamiento de entrada es más estrecho y a mí me interesa ese planteamiento más ambicioso, pero a mí no me parece tampoco desdeñable ni me parece que haya que mirar con repugnancia el legado de una Agatha Christie, por ejemplo, o el legado de un Conan Doyle, que entre otras cosas, como decía el propio Chandler con verdadera admiración, es un maestro en el arte de los diálogos, que es algo que también practicaba con gran brillantez Raymond Chandler y que está en buena parte de las novelas del género, ¿no? Yo realmente el planteamiento que tengo como autor es de integrar o de reconocer la deuda con todos aquellos que te pueden aportar ingredientes valiosos. Y creo, resumiendo, por llevar la cuestión hasta el presente, que para hacer una novela negra en este momento, y además lo que a mí me importa desde donde yo la hago en la España de 2020, son igualmente útiles Miguel de Cervantes, el Lazarillo de Tormes, Fernando de Rojas, Quevedo, Mateo Alemán, Torres y Villarroel, Benito Pérez Galdós, Arturo Barea, Ramón Sender, por ejemplo, dentro de la tradición española,
como en la otra tradición, en la tradición más del género, Edgar Allan Poe, Wilkie Collins, Conan Doyle, Agatha Christie, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Jane Thompson. Me parece que todos tienen hallazgos, todos aportan ideas brillantes y no hay por qué renunciar a ninguna, porque todas ellas se pueden integrar con mucha facilidad en una novela negra contemporánea. Y llego así a lo que sería, por así decir, el presente, ¿no? El planteamiento de cómo hacer novela negra en el presente. A mí en este momento, quizá lo que más me interesa es, creo que hay dos fenómenos dentro de la novela negra actual. A mí hay uno que me interesa más que otro, pero creo que los dos son interesantes, ¿no? Desde un punto de vista general, digamos que un fenómeno que ahora uno puede observar en la novela negra contemporánea, no solo española, también internacional, es una enorme diversidad. Una enorme diversidad que le da una capacidad mayor de narración de la realidad, de interpretación de la realidad, o incluso le da una mayor capacidad de funcionar como una forma de conocimiento de la realidad. Creo que la literatura también es una forma de conocimiento en general, y en particular la novela negra es una forma de conocimiento del mal. Y eso es un tema de siempre de la literatura, ¿no? Decía Ramón Sender que una de las funciones del escritor era señalar el mal, no resolverlo ni explicarlo, con señalarlo ya es suficiente, ya lo resolverán si quieren quienes tienen herramientas para hacerlo o quienes se las pueden buscar, pero que digamos la literatura como forma de señalamiento y conocimiento, entre otras cosas, del mal social, del mal individual, es una función general de la literatura, que en el caso, o de la literatura narrativa, que en el caso de la novela negra es especialmente intenso, ¿no? Bueno, pues a todos esos efectos me parece que esa diversidad es saludable. Primero porque está permitiendo que haya aproximaciones muy, muy distintas, aproximaciones que van desde los que se mueven en una línea muy cercana a la novela enigma, hasta quienes se mueven en el extremo completamente contrario, que sería la novela de Lampa, donde ni siquiera hay justicia, donde casi ni siquiera hay misterio, o donde incluso los protagonistas pueden ser los propios criminales y pueden ser los peores criminales, ¿no? Creo que esa variedad absoluta es una primera forma de riqueza del género en su estado actual. Y otra segunda forma de riqueza que también aporta la diversidad es que este género, que digamos que ha tenido un desarrollo mucho mayor durante décadas en el mundo anglosajón, ahora se ha expandido absolutamente por el mundo. Se ha expandido absolutamente por el mundo y además ha demostrado una gran capacidad de aterrizar con bastante naturalidad en los escenarios más variopintos, ¿no? Uno puede, por supuesto, seguir leyendo toneladas de ficción criminal norteamericana, no toda igual de buena, pero alguna muy buena o incluso buenísima, de la escrita ahora mismo, ¿no? Yo creo que uno de los libros más interesantes para entender los Estados Unidos actuales es The Border, la frontera, la última novela de Don Winslow, que es una pura novela del género y realmente es una novela de una potencia enorme. Muchos otros productos que nos da la ficción criminal norteamericana son miméticos o son más rutinarios, pero me parece que sigue ofreciendo grandes autores y grandes títulos. Pero es que podemos encontrar gran novela de corte criminal ambientada en Escandinavia, ambientada en el Reino Unido, ambientada en Francia, ambientada en Italia, ambientada en Polonia, ambientada en Rusia, ambientada en China, ambientada en Senegal. Es que todo eso ya se está produciendo, ¿no? Y además son novelas que aparte de muchas veces tener un alto nivel literario y tener una gran eficacia narrativa, son especialmente eficaces como aproximación para el conocimiento de esas sociedades, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, no sé, hay dos casos que puedo citar porque me parece que son muy, muy, muy llamativos, ¿no? Uno es el del escritor senegalés Abbas Ndione, que tiene una novela, Ramata, traducida al castellano, está disponible entre nosotros. Abbas Ndione es un gran escritor, la verdad, es un escritor formado tanto en la tradición oral y chamánica de los narradores orales de su tierra y tiene, por otra parte, formación académica francesa.
Y con esa capacidad que tiene de sintetizar su tradición narrativa autóctona y la tradición literaria occidental a través de Francia, es capaz de escribir una historia que no solo funciona muy bien por cómo está construida narrativamente y literariamente, sino que lanza una mirada sobre la sociedad senegalesa, que es una sociedad que la mayoría de nosotros nos pilla muy lejos y de la que tenemos un conocimiento muy superficial. A través de esa novela uno puede llegar a lugares donde quizás sería muy difícil llegar a través de todo tipo de narración. Porque quizá otra ventaja que tiene la novela negra es que digamos que la diapositiva o la radiografía que saca de la sociedad no es de un lugar concreto, ¿no? Y sobre todo no es del lugar más visible o menos vergonzante, sino al revés. Al final, el cuadro social, el cuadro descriptivo que ofrece la ficción criminal es completo y, entre otras cosas, muestra lo que otras fotografías tienden a esconder. Lo que no funciona, lo que sucede bajo cuerda, lo que digamos que está debajo de la superficie y no interesa que se sepa. Y esa realidad bajo la superficie que no interesa que se sepa es muy significativa y a veces es más significativa que la que se ve. Y no solo es significativa para los criminales o para las personas que viven, digámoslo así, en los márgenes de la sociedad, sino que también tiene una incidencia grande en el conjunto de la sociedad, en la conformación social, en la conformación incluso del poder. Hay lugares del mundo donde las organizaciones criminales, que son muy poderosas, infiltran completamente las estructuras administrativas, deciden incluso la agenda legislativa, deciden incluso las transformaciones sociales o deciden incluso la estructura económica. Hay lugares del mundo, y no necesariamente del mundo que denominamos subdesarrollado, donde esto es así. Incluso donde no es así, nos podemos encontrar con un fenómeno que describe muy bien un estudioso del crimen organizado que se llama Misha Glenny, que en un momento determinado, un libro que se llama McMafia, donde habla del crimen organizado a escala global, llama la atención sobre todo de Europa Occidental, que vivimos en Europa Occidental tendemos a pensar que vivimos en sociedades muy, muy ordenadas, más honestas y más limpias y menos corruptas y digamos que más equilibradas y más justas que las que hay en el tercer mundo, pues llama la atención sobre un hecho cotidiano de las sociedades occidentales. Y él lo describe más o menos así. Cada mañana en Europa Occidental, decenas de millones de ciudadanos, no 100.000, no 200.000, no 30.000, decenas de millones de ciudadanos se levantan con la necesidad de drogarse antes de que acabe la jornada. Y todas esas decenas de millones de ciudadanos europeos occidentales, a lo mejor incluso pasan de un centenar de millones, consiguen acostarse habiéndose drogado. Toda esa sustancia que consumen estas decenas de millones de personas son ilegales en toda Europa, con la excepción de Holanda, que permite alguna y algún uso terapéutico de la marihuana en algún otro país. Por tanto, toda esa demanda de una proporción enorme de la población europea la atienden organizaciones criminales que prestan un servicio esencial para la sociedad europea, un servicio de consumo cotidiano y de necesidad cotidiana para millones de personas que muchos son padres de familia, gente con un trabajo, profesores, escritores, trabajadores de banca, ejecutivos, subsecretarios. Y todas esas personas tienen que recurrir a una organización criminal. No solo recurren a ella, la financian. Y esa financiación que recibe la organización criminal, a su vez, hay que blanquearla. Y son toneladas de dinero. Y esas toneladas de dinero se blanquean reintroduciéndolas en el circuito económico legal. Y mucho de ese dinero acaba financiando compañías cotizadas en bolsa. Mucho de ese dinero acaba comprando negocios. No hace mucho la Policía Española y la Guardia Civil hicieron una operación con la Policía Italiana y los Carabinieri en la que incautaron varias decenas de restaurantes y hoteles en Madrid, en los que trabajaban cientos de personas. Cientos de personas que tenían un trabajo honrado, eran camareros, cocineros, limpiadores, camareras de habitación, recepcionistas. Todos ellos trabajaban para la camorra, porque todo eso era propiedad de la camorra, que blanqueaba así sus ingentes ganancias con el mercado de drogas, fundamentalmente, entre otras industrias a las que se dedica la camorra. Por tanto, quizás si queremos entender realmente las sociedades contemporáneas, solo lo podemos hacer a través de la novela negra, solo a través de una novela que considere que la dimensión criminal
no es una dimensión exótica o anecdótica o marginal, sino que forma parte de la estructura, forma parte de los engranajes corrientes que están funcionando a diario en nuestras sociedades. Desde ese punto de vista, es desde el que yo creo que surge la segunda característica que mencionaba antes, que a mí me parece interesante de la novela negra actual, y es la que a mí personalmente más me interesa. Digamos que la diversidad me parece interesante como lector, pero como escritor y en función de mi proyecto literario personal, la que más me interesa es esta otra, que es la apuesta de buena parte de la ficción criminal por un realismo nunca absoluto. La literatura siempre es fabulación, siempre es invención, siempre es un viaje imaginario, ¿no? Siempre. La autobiografía, las memorias. Bueno, las memorias son probablemente el viaje más imaginario que uno puede hacer, ¿no? Bueno, todo es imaginario, ¿no? Como dice Céline y cita a Pablo Sorrentino al principio de La gran belleza. Todo es inventado. Pero dentro de que todo es inventado, digamos que se puede huir deliberadamente de las referencias que nos ofrece la realidad o se puede uno apoyar de manera más sustancial en ellas. Y creo que lo que está haciendo más interesante, por lo menos la ficción criminal que a mí más me interesa y sobre todo la que más me interesa como autor, es la que, lejos de fabular las razones de los crímenes, la dinámica criminal, la dinámica policial de investigación o fantasear acerca de cosas muy horrendas que impresionen mucho al lector, que hay mucha literatura y mucha ficción criminal que hace eso en este momento, pues es la que pura y simplemente acude a la realidad, acude a lo que está pasando en la calle, a lo que está pasando hoy, ahora mismo, ahí, en esa calle que tenemos al otro lado de la ventana, ¿no? Y yo creo que dentro de ese enfoque es muy importante y es otra referencia que quería dar, un trabajo como este, que no es un trabajo de literatura, es una ficción audiovisual, The Wire, la serie de televisión de HBO de David Simon. Y Ed Burns, hay que citar a David Simon y Ed Burns, porque uno no puede entender lo que es The Wire si no tiene en cuenta que es la obra de dos muy buenos escritores, por supuesto, porque son grandes escritores los dos. La serie es muy buena porque está muy bien escrita. Hay gente que se olvida de que el cine y la televisión se escriben antes de rodarse y si están mal escritos, pues eso se nota y si están bien escritos se nota también mucho. Es una serie muy bien escrita porque tiene dos grandes escritores, pero además coincide que uno de ellos, David Simon, fue reportero de sucesos durante más de 2 décadas en Baltimore, la ciudad en la que se desarrolla, en la que, por cierto, murió Edgar Allan Poe, ¿no? Es como una especie de cierre del círculo bastante interesante. Y Ed Burns, que durante también más de 2 décadas fue policía en la ciudad de Baltimore. Es decir, que son personas que conocen la realidad del crimen. Y que además en la serie hacen alguna de esas apuestas que mencionaba antes, como por ejemplo decirle al espectador, mira, no te voy a marear como si fueras un niño enseñándote un cadáver y retándote a que averigües quién de todos estos que salen en el capítulo lo ha hecho. No, te voy a enseñar cómo lo matan, te voy a enseñar quién lo hace, lo vas a saber en el minuto 1. Esta serie, esta historia no va de ponerte un acertijo para ver si eres capaz de pasar por el arito, ¿no? Como un animal de circo. Esta historia de lo que va es de contarte cómo reacciona la sociedad norteamericana, en este caso la de Baltimore, pero como parte de la sociedad norteamericana, contra su propio dolor. ¿Qué hace la sociedad norteamericana para tratar de paliar, para tratar de disminuir el dolor que ella misma se crea? Porque The Wire gira en torno al tráfico de drogas. En torno al tráfico de drogas en los barrios pobres de Baltimore. Eso quiere decir en los barrios habitados fundamentalmente por personas de color. Y el dolor que produce la droga en esos barrios es el dolor de una sociedad que, ante la injusticia y la desigualdad con que trata a su propia población, genera en buena parte de esa población la necesidad de una evasión que solo se puede producir a través de las drogas. Y para que esas drogas lleguen a quienes necesitan evadirse, hay traficantes. Y esos traficantes no son marcianos que vienen en un platillo volante, son habitantes de los propios barrios pobres que están envenenando a sus vecinos para enriquecerse a costa de su adicción, ¿no? Ya hay un momento de la serie en la que habla incluso directamente, ¿no?
del dolor de la sociedad norteamericana. Y los protagonistas son unos policías que, bueno, sí, ellos no saben, curiosamente, muchas veces lo que nosotros sí sabemos. Y la intriga no es tanto averiguar lo que ya sabemos, que eso no puede ser una intriga para nosotros, si saber si esos pobres, si esos policías, que en alguna temporada ni siquiera tienen gasolina para los coches, porque el ayuntamiento ha reducido el presupuesto y tienen que ir a la escena del crimen en autobús. Hay un momento memorable en que un detective de homicidios tiene que ir en autobús a la escena del crimen y llega 2 horas tarde a la escena del crimen porque no tiene coches ya el parque móvil del ayuntamiento. Bueno, pues la historia es cómo van a conseguir esos pobres reducir ese dolor y antes de ese dolor la organización criminal, las organizaciones criminales que lo provocan, ¿no? Bueno, a mí esa me parece una historia mucho más atractiva, de entrada, que averiguar por un casquillo o por un pelo o por una huella dactilar o porque alguien ha visto pasar a alguien quién es el que hizo qué, ¿no? Me parece que es mucho más interesante entender los porqués, entender los para qué, entender los cómo, tanto de los crímenes como de la respuesta frente al crimen. Y creo que esa es la apuesta en este momento de, por lo menos, la ficción criminal que a mí más me interesa como autor y la que creo que también plantea una perspectiva de futuro y una perspectiva en esa línea del más allá de la novela negra al que intento aludir en el título de esta intervención. Creo que por ese camino, por esa vía, por esa autopista, porque realmente es una autopista de muchos carriles, a diferencia del viejo género policial o de la vieja novela negra, que es una carretera comarcal o una autovía de 4 carriles nada más, creo que por esa vía es por donde la novela negra, la ficción criminal, puede transitar, no sé si hacia la gran literatura, esto siempre es muy pretencioso, la gran literatura la tiene que decretar alguien pues 3 o 4 siglos después, ¿no? Porque antes seguramente es prematuro. Pero sí por lo menos a poder tener la ambición de ser un relato, no sé si total, pero casi total de la realidad, ¿no? A mí, por ejemplo, en estos días de encierro, por ofrecer un ejemplo concreto o por plantear una materialización concreta, ¿no? de este enfoque, algo que me ha llamado la atención y bueno, he indagado al respecto. Hemos estado todos durante casi 90 días encerrados, ¿no? ¿Han parado los crímenes? Digámoslo así, ya no hay crímenes. Bueno, pues, en fin, tengo que decir, porque he hecho esfuerzos por informarme, que durante una época, durante las 3 primeras semanas de confinamiento, bajaron muchísimo los crímenes. Por una razón, bueno, curiosa, pero fácil de entender. Cuando hay una orden de confinamiento, cuando todo está lleno de controles policiales, cuando la gente que va por la calle y por las carreteras es poca, si te mueves, te paran. Y con mucha probabilidad. Digamos que los criminales, para moverse, para hacer sus cosas, necesitan un poco de tráfico para poderse confundir en el tráfico, ¿no? Si vas tú solo por la carretera, pues el policía te para. Y si llevas unas escopetas, pues te las pilla. O sea que digamos que las 3 primeras semanas sí que bajó la delincuencia. Pero en cuanto ya hubo una cierta costumbre del confinamiento y demás, pues las mentes criminales empezaron a trabajar. Y, por ejemplo, una delincuencia que comenzó pronto a actuar es la de los atracadores a mano armada. ¿Qué se puede robar en un país confinado? ¿No? ¿Qué establecimiento se puede atracar a mano armada en un país confinado? Las farmacias. Las farmacias. Empezaron a atracar farmacias. Una banda se puso a atracar farmacias en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad de Castilla-La Mancha, donde yo estoy ahora mismo, y atracó la friolera de 16 o 17 farmacias a mano armada. Eran las únicas tiendas donde había dinero y que estaban abiertas, ¿no? Y empezaron a operar para hacerlo, ¿no? Eso nos dice algo, ¿no? Respecto de nuestra sociedad y también respecto de la propia psicología y la propia idiosincrasia criminal, ¿no? Pero quizá más interesante, por ejemplo, es mirar o analizar la delincuencia contra las personas. Además, la delincuencia contra las personas nos llega a más que la delincuencia contra el patrimonio, ¿no? Con un atraco a mano armada también es un delito contra la pobre farmacéutica o el pobre farmacéutico que está allí y al que se encañona, ¿no? Y que se pasa un mal rato del que no se olvida en toda su vida, seguramente. Cosa que, por cierto, se tiende a minusvalorar, ¿no? Bueno, pero
Por ejemplo, pensemos en crímenes más directamente relacionados con las personas. Pues en estos meses, bueno, han sido meses de confinamiento, ha habido homicidios y ha habido violencia, y bastante. Y, por ejemplo, pues un caso, donde yo estoy aquí, en la provincia de Toledo, ha habido 3 homicidios, uno de ellos doble. Y uno de ellos, pues creo que da mucho que pensar, desde luego da para hacer una novela negra, pero da para que esa novela negra vaya más allá de contarte un crimen y una investigación policial, ¿no? Es el asesinato de un hombre y de su mujer a manos del hijo adolescente del hombre e hijastro de la mujer, que los mató a tiros. Un chaval de 17 años mató a tiros a su padre y a su madrastra. Y en la raíz de todo esto, en la raíz del crimen, desavenencias del chico con su padre, y parece que las desavenencias en el encierro y en el confinamiento habían llegado a tal extremo que el padre le había quitado el teléfono móvil. Y por quitarle el teléfono móvil a su hijo adolescente, tanto él como su mujer murieron a tiros. Bueno, esto nos dice algunas cosas, ¿no? Respecto de nuestra realidad, respecto de nuestras relaciones paterno-filiales, respecto de nuestra escala de valores, respecto de nuestra tolerancia a la frustración, respecto de los valores que hemos interiorizado. No sé, a mí debo ser mayor, pero me resulta un poco extraño, ¿no? Que alguien piense que el valor de verte despojado de tu teléfono móvil es superior al de quitarle violentamente la vida a 2 personas, uno de ellos tu padre y el otro, y sin embargo esto se ha producido. Pero además no ha sido un caso aislado. Hablando con amigos policías, ha habido muchas denuncias de padres por violencia de sus hijos adolescentes durante el confinamiento. Otro crimen contra las personas que se ha multiplicado por 5. O sea, no ha crecido un 20%, no ha crecido un 30%, se ha multiplicado por 5. La difusión de pornografía infantil. Venía hoy la noticia en el telediario que la daba la Policía Europea. En todos los países de Europa. Ha crecido exponencialmente la difusión de pornografía infantil. ¿Cómo se genera pornografía infantil en una sociedad confinada? La pregunta es fácil de responder y dejo que cada uno lo imagine, ¿no? ¿Cómo se ha generado esa pornografía infantil? Bueno, pues tenemos ahí 2 historias criminales contra las personas que nos dan para algo más que hacer un acertijo para que alguien se entretenga durante unas horas. Por supuesto que yo creo en la función de la literatura como entretenimiento y como acertijo y como diversión, incluso a partir de la tragedia, como ya nos enseñaron los griegos, ¿no? Y por supuesto que esa es una función noble de la literatura y que creo que no debemos olvidar, que no estamos aquí ni para hacer análisis sociológicos, ni psicológicos, ni criminológicos, ¿no? Que a fin de cuentas la literatura debe proporcionar un deleite o un placer estético, ¿no? O por lo menos parecido a un deleite o un placer estético. Y eso naturalmente no lo podemos perder de vista. Pero creo que si uno es capaz de combinar una narración eficaz, de combinar un relato que provoque o que propicie ese entretenimiento y también esa sensación reconfortante de que estás asistiendo a algo que te provoca un cierto deleite estético y al mismo tiempo se convierte en un vehículo de exploración de estos ángulos oscuros de la condición humana y también de la sociedad en la que vivimos, no solo presta una utilidad mayor, sino que tengo la sensación de que también tiene más trascendencia y también tiene más peso y tiene más poso. Ese placer que podemos encontrar en que te cuenten una historia o en contarla, o ese placer que podemos encontrar en buscar las palabras adecuadas o mejores para decir las cosas o en leer a alguien que ha hecho ese ejercicio. Creo que si todo eso se reúne con una mirada en la que uno se haga preguntas pertinentes, preguntas relevantes sobre el presente y también sobre el futuro inminente, creo que más allá es muy difícil hacerlas, pues me parece que el artefacto literario tiene un valor suplementario y también proporciona un placer suplementario a quien lo construye y a quien lo descifra. Y me parece además que en este momento en el que estamos, la literatura puede cumplir una función mucho más significativa de lo que pensamos, incluso nosotros mismos, los que nos dedicamos a ella. Yo en estas semanas de confinamiento he hecho el ejercicio, entre otras cosas,
de releer textos literarios, porque son textos literarios al final, algunos con vocación directa de serlo y otros, aunque no la tuvieran, ¿no? Como por ejemplo los relatos de La peste de Atenas de Tucídides o los relatos de La peste de Bizancio de Procopio de Cesarea o el relato de la implosión del Imperio Austrohúngaro que hace Joseph Roth en La marcha de Radetzky o en La cripta de los capuchinos. Es sobrecogedor cómo uno puede subrayar frases escritas hace 100 años, en el caso de Joseph Roth, unos poquitos menos, 80, 90, 90 y tantos años, o frases escritas hace 1400 años casi, en el caso de Procopio, o frases escritas hace 2400 años, en el caso de Tucídides, y uno encuentra una mirada sobre una sociedad en crisis, sobre una sociedad que ha sufrido una gran conmoción, en la que nada va a volver a ser como antes y en la que, sin embargo, la condición humana sigue siendo siempre la misma. Hay un pasaje en concreto de la descripción de la peste de Bizancio por parte de Procopio de Cesarea, y con esto termino, que le prometí a Carmen que no me extendería de más y casi me estoy extendiendo más de la cuenta, pero con esto termino porque me parece que es interesante en sí misma y también, bueno, pues para el tema de la intervención. Cuenta Procopio de Cesarea muchas cosas que nos suenan, como en Bizancio, por ejemplo, durante la peste del año 542, se dejó de sepultar a los muertos con el respeto y la consideración con que hacemos eso los seres humanos, ¿no? Casi es un rasgo que sirve a los antropólogos para identificar la humanidad, ¿no? El homenaje a los muertos. Bueno, no solo cuenta eso, como, igual que nosotros, pues los bizantinos no daban abasto y a los muertos les sacaba como se podía. Cuenta cómo los médicos estaban desconcertados, cuenta cómo había gente que se sacrificaba y gente que se volvía más mezquina, pero también cuenta, y es muy interesante, cómo muchos habitantes de Bizancio, en medio de lo peor de la epidemia, hicieron propósitos de volverse mejores. Y cómo durante unos días y unas semanas los bizantinos parecían incluso haberse vuelto más nobles como consecuencia de la pesadumbre, el dolor, la mortandad, la tragedia, ¿no? Dice Procopio que todos esos buenos propósitos, tan pronto como desapareció el miedo, desaparecieron y todos siguieron comportándose exactamente igual que antes. Bueno, pues al final eso es la condición humana, así que la novela negra creo que tendrá materia prima por lo menos durante unos cuantos siglos más, y lo que creo que debemos intentar hacer quienes la escribimos pues es aprovecharla de la manera más inteligente y más enriquecedora posible. Y a partir de aquí estoy a vuestra disposición. Bueno, muchísimas gracias, Lorenzo. La pena es que no te llegue el aplauso, porque como activemos todos los teléfonos se nos cae la red. Que conste que tengo aquí la cámara activada, o sea, no me gusta, pero es porque también necesitas tener algunas caras, me imagino. Sí, bueno, muchísimas gracias. Me ayuda a ver alguna cara, ¿eh? Ayuda un poco, sí. Pues muchísimas gracias por esta fantástica conferencia que ha tocado todos los palos. Yo creo que ha tocado un poquito todos los palos del máster. No sé si, y bueno, como está pensada sobre todo para los estudiantes del máster, me gustaría darles a ellos la ocasión de hacerte preguntas o comentarios, o como a todos. Bueno, a los profesores también, por supuesto. ¿Verdad? ¿Quién rompe el fuego? Aquí es un poco más difícil. Sí, aquí cuesta muchísimo. ¿Cómo se levanta la mano aquí? Pues es verdad. La aplicación de mi hija pequeña tiene para levantar la mano. Es verdad. Pues aquí yo diría que el que tenga alguna pregunta, venga, sí. Mar, rompe. Hola, espera, me pongo un momentito la cámara. Lorenzo, muchas gracias. Era para saludarte, porque hace un montón de años estuviste en mi clase de literatura actual hablando de La niebla de la doncella. Uf, en fíjate, una 18 años por lo menos. Sí, sí. Más de 10, yo diría que más de 10. Y nada, nos trataste tan bien como siempre y nada, encantada de poderte oír. Lamento haber entrado un poquito tarde. Pues muchas gracias, Mar. Buenas tardes. Parece que había una pregunta por el chat que están haciendo. Bueno, sí, si queréis abrir el chat y así lo veo. Sí, sí.
Vale, y así es más fácil. Venga, perfecto. Vale. Camilleri. Pues Camilleri es un caso bien curioso porque a mí siempre me ha producido, aparte de admiración literaria, bastante fascinación el caso de Camilleri, ¿no? Camilleri es un autor que refleja una sociedad en la que ha nacido además y en la que ha vivido mucho tiempo. Yo creo que al final de su vida ya llevaba bastantes décadas viviendo en Roma, pero me parece que volvía con cierta regularidad a Porto Empedocle, a Agrigento, de donde es él. Y claro, esta es una de esas sociedades donde el crimen organizado realmente controla resortes fundamentales de la sociedad, ¿no? Cuando uno va a Sicilia, bueno, se encuentra con muchas cosas que le llaman inmediatamente la atención, ¿no? No solo las personas que están por ahí en actitud de vigilancia, y no solo en Palermo, sino en otros muchos lugares, ¿no? Y que claramente, pues, no se dedican a nada honrado y controlan los barrios, y es una cosa muy evidente y muy manifiesta, sino, por ejemplo, pues la cantidad de sitios donde solo funciona el efectivo, es decir, no te admiten una tarjeta de crédito ni aunque les apuntes con un bazooka, ¿no? Porque al final, pues, hay una gran economía sumergida. Y por otra parte, pues hay una influencia incluso en la propia conformación política de las sociedades, ¿no? Y yo en las novelas de Camilleri siempre tengo un poco la sensación de que él, claro, es tan complicado convivir con esta realidad, de que él sí habla de esta realidad, pero en cierto modo la suaviza un poco, la hace más amable, o no, digamos que no entra hasta el fondo, ¿no? Hasta el fondo de lo siniestra que ha llegado a ser Cosa Nostra o de lo que sigue siendo, ¿no? Cosa Nostra recibió golpes bastante duros por parte del Estado italiano en las últimas décadas, pero sigue teniendo una presencia bastante grande, igual que la 'Ndrangheta o igual que la Camorra. Hay grandes, incluso hay policías especializadas, hay jueces y fiscales especializados, pero de facto, pues, por ejemplo, la Camorra sigue controlando incluso la gestión de residuos en Nápoles, ¿eh? Y cuando tiene cualquier problema, pues deja Nápoles lleno de basura durante 3 o 4 meses y salen los telediarios, ¿no? Para presionar al alcalde que se ha creído que puede resolver el tema de la gestión de residuos sin contar con la Camorra, ¿no? Entonces, es un caso que a mí me llama la atención, ¿no? Él no evita el tema, no es que lo evite en sus novelas, ¿no? Pero siempre tengo la sensación de que encuentra la manera de convivir con él de una manera no demasiado sangrante, ¿no? De una manera, digámoslo así, ligeramente cuidadosa. Que por otra parte, yo pienso en su personaje, el comisario Montalbano, y es quizá la única manera en la que un policía que está sobre el terreno puede convivir con una sociedad donde el crimen organizado desarrolla funciones organizativas, ¿no? O tú encuentras un ten con ten o simplemente te matan y tu carrera acaba rápidamente. Entonces, quizá ese entorno y esa forma de convivir con el entorno genera ese carácter un tanto filosófico, ¿no? De Montalbano, donde yo también siempre, como pasa en todos los sicilianos, ¿no? De una manera un poco extraña, Sicilia al final es la Grecia de Italia, ¿no? Y de una manera extraña lo sigue siendo, ¿no? No solo por sus ruinas, sino por ese componente filosófico. ¿Qué hay más? Una novela gráfica. ¿Qué opino de las posibilidades de la ficción criminal en otros géneros más allá de la novela? Pues este ha sido mi primer experimento. No había hecho nada de esto. Había hecho literatura ilustrada para niños. Eso sí lo había hecho, pero no había hecho literatura ilustrada para adultos. Digamos que esa es como esta es mi primera tentativa. Y la verdad es que lo que sí sabía ya de mi experiencia como autor infantil y juvenil es que en un libro ilustrado la compenetración con el ilustrador es fundamental. Es decir, el ilustrador no sé si es más importante, pero como mínimo es tan importante como el texto. Y sobre todo es importante la conexión entre el relato literario y el relato gráfico. En este caso, he trabajado con un ilustrador que no conocía. Bueno, pues la editorial nos ofreció varias posibilidades a los dos autores del texto y elegimos el que más nos gustaba por su trabajo previo.
Y la verdad es que ha sido un hallazgo. Ha sido un hallazgo porque creo que cuando das con un buen ilustrador, lo que te permite la novela gráfica es, o ilustrada, porque esto es más una novela ilustrada que gráfica, está muy ilustrada, pero digamos que está el texto y las imágenes, van alternando las páginas, lo que te ofrece es quizá la posibilidad de abordar más historias y de abordarlas desde más ángulos y a veces con más profundidad que la ficción audiovisual, ¿no? Para mí la literatura es la literatura no ilustrada, la literatura hecha solamente con palabras, es el artefacto más potente. Eso lo tengo clarísimo, ¿no? El artefacto más potente porque es el que permite decirlo y convocarlo absolutamente todo. Creo que la ficción audiovisual es mucho menos potente. Es mucho menos potente porque el cine es físico, requiere poner cosas delante de una cámara para que la cámara las filme y ahora las podemos hacer por ordenador. Y el ordenador supuestamente también puede hacer cosas, pero el ordenador va imitando lo que hace la cámara y además también tiene un coste, que es al final el problema, ¿no? El problema es que hay que poner dinero para que las cosas salgan en la pantalla, ¿no? Y eso al final lo que hace es reducir mucho las posibilidades del narrador. Reduce mucho el abanico de historias que puedes contar. Porque hay muchas historias, al necesitar tantos recursos y al necesitar ese despliegue físico, muchas veces te encuentras con que historias que merecen la pena, que incluso la persona con la que estás hablando, el productor, te dice, o la cadena de televisión, sí, esto merece la pena, pero esto no lo podemos hacer. No lo podemos hacer porque cuesta mucho dinero, no lo podemos hacer porque se sale del gusto de nuestra audiencia promedio, no lo podemos hacer porque, no sé, yo ya tengo una lista de todas las razones por las que no se puede hacer algo en el cine después de pues casi ya 15 años haciendo guiones, ¿no? Y al final lo que te vas a encontrar es con una lista de imposibilidades, ¿no? Tú tienes que ir navegando como una pelota de pinball a ver por dónde puedes pasar y qué es lo que finalmente puedes contar. Te restringe mucho y sobre todo yo creo que restringe más, no tanto el lenguaje audiovisual permite muchas cosas, ¿no? Sino el mecanismo industrial de producción. Al final la gente que te va a financiar la película no te financia cualquier cosa. Te financia historias que están en el abanico y que están contadas de una manera que ellos creen que va a llegar a un determinado público. Y a partir de ahí, y ese público lo definen de una forma muy estrecha. Y además, normalmente, a ese público le conceden muy poco crédito y muy poca capacidad. Entonces, al final, si uno mira incluso ahora mismo los catálogos de las plataformas que están tan llenos de historias, bueno, sí, hay muchas y hay algunas bastante buenas, pero la mayoría están en sota caballo rey y además contadas de la misma manera y para la misma gente y con el mismo tipo de recursos y siempre evitando ciertas historias porque son demasiado costosas para el lenguaje audiovisual. Bueno, pues yo creo que la novela gráfica, es a donde voy, puede ser un punto intermedio porque si das con un buen ilustrador, te permite mostrar a través de la imagen historias, personajes, enfoques de las historias que no vas a poder hacer en una película o en una serie de televisión, no porque sea imposible técnicamente, sino porque es imposible económicamente o porque es imposible desde el punto de vista del gusto o de las preferencias o de los objetivos de tus compradores, que son un oligopolio de demanda. Al final están Telecinco, Antena 3, Movistar, HBO, Netflix y Amazon. Ya está, no hay más. Es un oligopolio absoluto, ¿no? Y además aplican estándares muy parecidos. Alguno es un poquito más audaz, pero sus estándares son muy parecidos, con lo que estás en un oligopolio que te deja muy poca salida. Bueno, por suerte el espacio editorial o el mercado editorial tiene más diversidad, tienes más agentes y también el mercado de la novela ilustrada. Y también yo creo que el lector e incluso el lector de novelas gráficas tiene mucha más flexibilidad que el espectador de cine o que el espectador promedio, que al final es el que estamos pensando, ¿no? Cuando pensamos en un mercado. Y yo creo que la novela gráfica puede ser una buena manera de contar a través de imágenes y aprovechar el efecto de la imagen historias que no estamos contando en la ficción audiovisual y sobre todo la ficción audiovisual española, que industrialmente es muy pobre. Industrialmente la ficción audiovisual española tiene muy pocos recursos. Hay muchísimas historias que nosotros no hemos contado o que apenas hemos contado bien, ¿no?
se ha hecho una serie sobre Hernán Cortés, por fin, ¿no? Después de no sé cuánto tiempo, se ha hecho un producto audiovisual en español sobre Hernán Cortés, ¿no? Pero uno ve la serie y se da cuenta de que faltan muchas cosas, ¿no? De que si fuera una serie norteamericana sobre una gran historia de los Estados Unidos, ahí tendríamos un despliegue enorme y no la cosa pobretona y los planos cortos y que tenemos en Hernán Cortés, ¿no? Que al final, y es una serie cara para lo que es el estándar español, pero no puede contar. Por ejemplo, yo he trabajado mucho sobre la guerra de África, que cinematográficamente es impresionante, el potencial cinematográfico es impresionante. No hay ni una sola película española sobre la guerra de África. No es que haya una o dos, es que no hay ninguna, no hay nada. Nadie ha hecho nada nunca. Bueno, pues a lo mejor la novela gráfica puede ser una vía intermedia para acercar esa historia a quien quizá no sea muy lector de un libro de 500 páginas y sí pueda acercarse a una novela gráfica de 80. ¿No? Me parece que esa es una posibilidad. Yo, desde luego, esta primera exploración estoy contento y seguramente seguiremos haciendo más cosas. Hay otra pregunta. Sí, bueno, respondo la que tengo y si queréis seguimos, o el orden que queráis. No Sí, sé hay cómo dos más. tú mandas más, Carmen. No, mandas tú que eres aquí. Pero bueno, Pues venga, aquí... Elizabeth, si tienes una pregunta, Elisa, que veo que estás levantando la mano y luego sigo con las que tengo aquí escritas. Sí. Sí, gracias. Pues primero que nada decirte que me gustó muchísimo la conferencia, estuvo muy interesante y me llamó la atención sobre todo una parte en la que mencionas que en Europa Occidental pues hay muchas personas que se van al día consumiendo drogas y yo desconozco de dónde provenga la droga que llega aquí a Europa, pero sí que es verdad que la droga que va a Estados Unidos pues está hecha en México, en Colombia. Yo soy mexicana. Sí. Y al final pues nuestros países son los que se cargan la violencia para el consumo de otros países. Y en México se ha dado mucho un tipo de novela negra que le llaman la narcoliteratura, Sí. como Elmer Mendoza, por ejemplo. No sé si lo has leído o qué te parece de él, porque yo siento, por ejemplo, que, o sea, sí que es verdad que sucede un crimen, hay detectives que intentan esclarecer lo que pasa, pero es que ya es de tanto la realidad de nosotros, del día a día, de amanecer con crímenes y muertes, que al final siento que en la novela, pues da igual si mataron a alguien o no, o sea, que al final no importa tanto descubrir qué fue lo que pasó y como que se pierde esa atención por otro tipo de conflictos que van sucediendo en la novela. No sé, quería ver si tú lo habías leído, qué te parecía ese tipo de literatura. Pues sí, no, gracias por la pregunta. Porque además, yo creo que planteas una cuestión que es muy interesante, ¿no? La diferente percepción que se tiene de la criminalidad y de la ficción sobre la criminalidad en sociedades donde la criminalidad tiene una presencia marginal o residual y en sociedades donde la criminalidad forma parte de la vida cotidiana de una manera muy, muy presente, ¿no? Lo que es un gran problema para el enfoque literario, ¿no? Yo no solo he leído a Elmer, sino que lo conozco, lo he traído a Getafe, también he coincidido con él en varios festivales en diversos sitios, en Uruguay, en Argentina, nos hemos visto muchas veces, ¿no? Y he hablado muchas veces con él de esto porque es verdad que es un contexto, él además vive en Culiacán, no es por nada, en Sinaloa, ¿no? Pues, o sea, en la patria del Chapo Guzmán, no es de Culiacán él, pero sí es de Sinaloa. Y bueno, y él también convive con esto, ¿no? Él convive con hacer ficción sobre la criminalidad y la delincuencia organizada de la sociedad en la que vive y donde todo el mundo tiene verdadero pavor a los narcos, ¿no? Él me ha contado alguna vez que el Chapo le ha hecho llegar algún mensaje de que estuviera tranquilo, que le gustaban sus novelas y que nadie le iba a hacer nada, ¿no? O sea, como una especie de seguro de vida expedido por el propio Chapo. Cuando el Chapo podía hacer eso, ahora está metido en una cárcel de alta seguridad en Estados Unidos y no sé muy bien lo que puede hacer. Pero bueno, algo podrá hacer seguro porque gente tiene en la calle, ¿no? Pero esa novela la he leído y también he leído la que hacen los norteamericanos. La que hacen los norteamericanos. Además, yo no sé qué opinas tú, Elizabeth, pero a mí hay algo que me produce incluso una cierta irritación en los últimos años, ¿no? Digamos que los estadounidenses, que tienen un relato muy, muy, muy bien hecho, ¿no? Al final, aquello que decía Truffaut, ¿no? Que decir cine americano es una tautología, es una redundancia, ¿no? Porque el cine solo es americano, ¿no? Lo han desarrollado tanto que han creado un lenguaje y siempre necesitan un elemento que es el otro.
Entonces, digamos que en los tiempos de John Ford, el otro eran los Sioux y los apaches. Durante un tiempo los otros eran los nazis. Luego fueron los rusos. Después de los rusos pasamos a los barbudos yihadistas. Y ahora últimamente, casi todo lo que veo, los otros, los megamalos, son mexicanos. Mexicanos muy malos, además, que viven en San Diego, que viven en Estados Unidos y que hacen todo tipo de canalladas, ¿no? Y cuando entra el mexicano, pues todo el mundo dice, uy, Dios mío, acaba de entrar aquí Belcebú, ¿no? Y es una ficción que hace una banalización y, sobre todo, hace una lectura perversa de un fenómeno. Porque realmente lo que tú dices, yo no sé si has leído a Winslow, que también tiene varias novelas sobre narcos mexicanos, pero en más de... Tiene una muy conocida, es El poder del perro, y tiene la última, que yo creo que es la mejor, que se llama The Border, La frontera, y en ella hay un momento en el que su personaje es un agente de la DEA, y es un agente de la DEA que dedica su vida a luchar contra el narco mexicano, ¿no? Y que ve que cuanto más lucha él, cuanto más dinero invierte Estados Unidos, cuanto más trabaja, más poder tiene un narco mexicano. Es decir, nunca consigue bajar el problema, sino que el problema sube y sube y sube y sube. Y hay un momento en el que él mismo se pregunta, ¿pero yo realmente contra qué estoy luchando? ¿Estoy luchando contra esta gente? ¿Estoy luchando contra estos habitantes del país que está al sur de Estados Unidos? Pero si este país es mucho menos poderoso que Estados Unidos, ¿cómo puede ser que me estén ganando la guerra? ¿Cómo puede ser que yo no les gane la guerra, ¿no? Y hay un momento en el que dice, no, es que realmente yo no estoy luchando contra estos mexicanos que se dedican al tráfico de drogas. Estoy luchando contra la necesidad de millones de norteamericanos de drogarse. Estoy luchando contra la cantidad de armas que se venden en Estados Unidos y en la frontera con México, cada 200 metros hay una tienda de armas que abastecen los ejércitos de los narcos. Estoy luchando contra los efectos del dolor de la sociedad norteamericana, que es lo que genera esa necesidad de huir. En el fondo estoy luchando contra mí mismo y por eso no me puedo derrotar, porque no puedo imponerme a mí mismo, ¿no? Y sobre todo porque no estoy atacando el problema. El problema es esa... Y él lo cuenta muy bien, ¿no? Cuenta la novela esta, que es una novela coral, dos protagonistas son dos yonkis de Staten Island, de Nueva York. Y te cuenta cuál es su vida, por qué se han hecho drogadictos. Han nacido en un barrio pobre, no son negros, o sea, son blancos, pero han nacido en una zona desfavorecida, no han... bueno, pues todo, al final su vida ha ido ir rebotando por malos trabajos, viviendo en malos sitios y al final, pues realmente pues lo que acaban es en lo que está ahora, ¿no? El gran problema de la sociedad norteamericana, que es la vuelta a la heroína y la vuelta a unos opiáceos enriquecidos que son letales, ¿no? Y me parece que esa historia, en su complejidad, fíjate que la ficción audiovisual la ha simplificado una y otra vez, y sobre todo la norteamericana, pues la que creo que lo está contando bien es la novela negra. Y en particular, una novela negra norteamericana. En el caso de Elmer, creo que Elmer tiene la ventaja de que conoce bien la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, digamos que la mirada que él tiene no es la mirada de gringo que puede tener a veces Don Winslow, ¿no? Y eso, a mí es una novela que me interesa. Sobre todo, a mí Elmer Mendoza me interesa literariamente. Elmer Mendoza es profesor de literatura en la universidad, es alguien que tiene un gran bagaje literario. En el fondo, pues tú lees a Elmer Mendoza y no solo está toda la tradición literaria del castellano, está Eurípides, está Sófocles. Elmer Mendoza es un sabio, ¿no? Y que hace novelas de narcos, pero que tienen algo debajo en la armazón literaria que es muy rico. A mí quizá lo que me molesta un poco, fíjate, si te diría, y por terminar la respuesta, es la banalización de la violencia y el enaltecimiento de los delincuentes. Como tú bien sabes, como cualquier mexicano, esta gente no son ni Robin Hoods, ni justicieros, ni benefactores del pueblo. Y esta es gente que está ahí para ganar dinero, para sus vicios, para sus desahogos, violenta, sin escrúpulos. Y bueno, pues halagarlos, ya sea vía los narcocorridos o vía cualquier otro tipo de relato épico, pues realmente a mí por lo menos me produce bastante desasosiego. Bueno, tenía aquí alguna pregunta más, que es, ¿la novela negra florece mejor en tiempos de crisis? María del Mar pregunta.
Pues hay una cuestión curiosa, yo creo que la he mencionado alguna vez, que es que Raymond Chandler se quedó sin trabajo después del crack del 29. No se quedó sin trabajo por la crisis, se quedó sin trabajo porque era alcohólico y entonces no cumplía bien con sus deberes en la empresa para la que trabajaba. Pero sí es cierto que la razón de que escribiera novela negra uno de los grandes maestros del género fue precisamente quedarse sin trabajo, como le pasó a tanta gente después del crack del 29. Y después del crack del 29 floreció toda esa gran novela negra norteamericana. Ahora, después del crack del 2008, se ha desarrollado mucho el género en España y en buena parte del mundo, ¿no? ¿Y hay algo en las crisis que lo alimenta? Pues no lo sé, la verdad no lo sé. No he estudiado con el suficiente detenimiento si puede haber una relación causa-efecto, pero sí me parece que hay circunstancias que lo favorecen, ¿no? Las crisis lo que provocan muchas veces es desplomes, derrumbamientos económicos, de certidumbres, de apariencias. Quizá la mejor metáfora de la crisis es, de la anterior, fue la que hizo Chirves en esa novela suya en la que habla de un pantano, ¿no? Que el pantano baja y cuando baja el pantano pues aparecen las cosas que estaban ocultas bajo las aguas, ¿no? Al final las crisis hacen que las aguas bajen y emerjan nuestras inmundicias, lo que en la orilla se llama la novela de Chirves, ¿no? Y es verdad que las crisis dejan al descubierto las inmundicias y es verdad que muchas veces en la raíz de las crisis hay comportamientos o criminales o paracriminales, ¿no? Por ejemplo, la crisis del 29 tiene su origen fundamentalmente, entre otras muchas cosas, en un montón de maniobras deshonestas de los bancos norteamericanos, ¿no? Hasta tal extremo que hubo que cambiar la legislación del mercado de valores estadounidense, ¿no? Y surgió la SEC y otras instituciones para evitar esas prácticas corruptas que se producían en la bolsa, ¿no? Nuestra crisis del 2008 proviene fundamentalmente de una gran estafa, ¿no? Una gran estafa que se basa en el maquillaje de activos financieros tóxicos para hacerlos parecer activos financieros limpios, activos financieros rentables, cuando realmente pues eran ruinas, eran deudas incobrables, ¿no? Y eso es una estafa. Eso hay gente que fue a la cárcel, ¿no? El famoso Madoff fue a la cárcel y más de uno debería haber ido con él, ¿no? Alguno se libró. Y quizá en la crisis que estamos viviendo ahora, no sé si hay comportamientos criminales, ¿no? Como todos sabemos, hay varias denuncias y algunas diligencias en curso, ¿no? Que yo no sé si llegarán a establecer responsabilidades penales. Me parece un poco difícil porque es una pandemia desconocida y porque, bueno, se han cometido errores, pero los ha cometido todo el mundo y era muy difícil acertar con un microorganismo nuevo y cuyo comportamiento no estaba ni mucho menos analizado, ni siquiera lo está todavía hoy por completo. Pero sí que hay algo de una cierta estafa sistémica, ¿no? En cierto modo, la crisis del coronavirus, que solo es parte de una crisis más amplia, este es el cuarto virus, que solo en 20 años que llevamos este siglo, este es el cuarto virus que pasa de los animales al hombre, y el cuarto virus además con potencial pandémico que lo hace, con lo que podemos esperar que vendrá más. Esa frecuencia de lo que nos está hablando es de otra cosa. Nos está hablando de nuestra relación con la naturaleza. Nuestra relación con la naturaleza es una relación ya tan invasiva, de tal promiscuidad, que estamos alterando todos sus equilibrios, incluido el equilibrio que suponen los microorganismos. Los microorganismos es una forma de la naturaleza de controlar la población de determinadas especies, ¿no? Y este virus lleva mucho tiempo conviviendo con otros animales, sin ningún problema, ¿no? Porque se regulan recíprocamente. Nosotros nos hemos metido en unos hábitats, nos hemos acercado donde a lo mejor nos deberíamos acercar, ha saltado a nosotros y ahora el virus está controlando nuestra propia población. Pero además el virus no infecta solo a un señor de China que está cerca del hábitat de los murciélagos o de lo que sea, sino que en apenas 2 semanas está metido en una residencia de ancianos de Valdemoro. ¿Y eso por qué es?
Ese es un coste oculto de la globalización. Los beneficios de la globalización ya sabemos quién se los está llevando. Ya lo sabemos, porque cada tanto nos dicen los miles de millones que tienen en la cuenta corriente, ¿no? Un solo individuo, que hay varios individuos que tienen ya riqueza superior a la de muchos estados, ¿no? Ya sabemos quién se está llevando los beneficios, pero los costes, ¿quién los está pagando? ¿Están asumiendo los costes? No, los costes no los están pasando. O cuando alguien dice, es que es mucho más eficiente fabricar las mascarillas en China. Es mucho más eficiente para ti. Si en mi país hay 45.000 muertos porque no hay mascarillas y porque no hay respiradores y porque no hay pruebas diagnósticas, pues a lo mejor aquí estamos ahorrando unos cargándole costes a otra sociedad. Y eso es una estafa. En el fondo es una estafa de 3 o 4 agentes oportunistas más espabilados y más listos que los demás que están llevándose los beneficios, los están embolsando además en paraísos fiscales, lo que, por cierto, es una conducta criminal, y a cambio los costes, los riesgos que se generan y que de vez en cuando se materializan, los pagamos todos. Nos caen encima de las sociedades, los pagamos perdiendo al 15% de los ancianos en residencias en la Comunidad de Madrid, perdiendo el 20% del PIB en España y perdiendo todas esas cosas, ¿no? En el fondo, si lo analizamos con mucha perspectiva, algo de crimen hay también en esta crisis, algo de estafa y algo de maniobras oscuras, ¿no? Yo quería hacer una pregunta, perdón, que me estoy adelantando a la que a los de Marta Olivera y Marta López. Perdón, sí, Marta. Tengo aquí. Sí, pero es que yo quería hacer una pregunta al hilo de todo esto. Entonces, ¿por qué en esta tragedia griega, ¿no? Que parece que todo, incluso The Wire, me ha emocionado que lo dijeras antes. Yo casi lo veía como una tragedia, de la que no vamos a salir, no vamos a escapar, ¿no? ¿Por qué entonces nos sigue resultando más atractivo el mal que el bien? Porque es más fácil, y creo que tú también lo has dicho, ¿no? Casi ponerse al lado del malo que del bueno. ¿Por qué contar las historias casi más desde la perspectiva del mal? Porque es más fácil escribir. Bueno, creo que ya hemos entendido. Yo decir que yo me declaro disidente de esa corriente dominante, ¿no? Y me declaro con rotundidad de esa fascinación, ¿no? Yo creo que esa fascinación a veces tiene componentes morbosos, que puedo entender, a veces tiene componentes frívolos, que también puedo entender, y a veces tiene elementos que parten de una cierta mixtificación del personaje. Es decir, muchas veces al personaje del delincuente se nos lo presenta con una manipulación y una tergiversación que tiende a hacerlo más interesante de lo que es. A veces es el propio delincuente el que se ocupa de esto, ¿no? Un caso claro es el Chapo, ¿no? El Chapo Guzmán construyó un personaje de sí mismo muy atractivo. Yo creo que el Chapo quedó completamente destruido como personaje cuando le pidió Sean Penn que le grabara un vídeo, porque no le había dado tiempo en la entrevista. No sé si habéis visto ese vídeo, que es maravilloso, en el que un secuaz del Chapo le sujeta la cámara y el Chapo habla a la cámara que sujeta a su secuaz y empieza a hablar y empieza a decir una cantidad de simplezas y de bobadas para justificarse, que dices, pero bueno, ¿esto qué es? Pero si poco menos que es un indigente mental, ¿no? Es decir, no tiene ningún discurso, no tiene nada, nos está tomando a todos por tontos, no tiene ninguna sofisticación, no tiene nada. Lo que tiene, bueno, pues será más o menos astuto, claramente no tiene escrúpulos y claramente es un tipo que no se piensa las cosas, pero no tenía nada de atractivo el Chapo Guzmán. Realmente Sean Penn lo destruyó. Aparte de que por hacerse el selfie ese con Sean Penn, lo pilló la DEA, con lo que fíjate que listo, ¿no? O sea, fíjate que estupidez más supina, ¿no? Pues Sean Penn era un cebo que le estaba poniendo a la policía norteamericana para pillarlo y lo pillaron, ¿no? Con lo que dices, bueno, pues qué fascinación puedo sentir yo por este personaje. Sin embargo, a mí algo que me llama la atención es cómo en los últimos tiempos el personaje de Joker, ¿no? Yo, no sé, soy otro disidente. He visto la película. A mí la película no me dice nada. La película me parece excesiva, disparatada, sobreactuada, me cansa. No entiendo nada de la fascinación por ese personaje. Me parece un rollo patatero. O sea, yo salí del cine aburrido, estragado y decepcionado. Y es que ese personaje no me dice nada, no me dice absolutamente nada. Yo creo que frente a la mucha injusticia y frente a los muchos desajustes del mundo,
hay respuestas mucho más inteligentes y mucho más interesantes que la que representa Joker y la fascinación por el Joker, ¿no? Entonces, bueno, yo te puedo decir que yo es que discrepo completamente, pero además no discrepo porque sí. Mira, un buen ejemplo es el Solitario, el protagonista de esta novela gráfica que yo acabo de sacar, ¿no? Bueno, no es el protagonista. En las entrevistas que hacemos, no es el protagonista, era el que iba pegando los atracos. Y por tanto es el hilo de la historia. Pero el Solitario, que es un señor que cometió 30 y tantos atracos a mano armada y mató a 2 guardias civiles, en un tiroteo que le provocó murió otro policía, les pegó un tiro a 2 empleados de banco y aterrorizó a decenas de personas, esas son sus hazañas. Nada más. No hizo nada más. Él decía que era expropiador de bancos, pero todo el dinero se lo quedó, menos una parte que le mandó a su novia brasileña y a la madre de su novia brasileña que le compró una vaporeta para ganarse a la suegra. O sea, en esto invertía el fruto de sus robos. ¿Qué tiene esto de épico? ¿Qué tiene esto de glorioso? ¿No? Y además es un personaje que cuando lo pillan infraganti completamente, porque el tipo se creció, empezó a dejar un montón de pistas y lo pillaron infraganti. Y cuando le registraron su casa, en la casa guardaba pruebas de todos los atracos. Como, no sé, hay que ser poco inteligente, ¿no? Si has cometido 30 atracos, no guardes las pruebas. A lo mejor hay alguno por el que no te condenan. Pues le condenaron por todos, porque él tenía guardadas todas las pruebas de todos los atracos. Y he sido abogado 10 años y he conocido delincuentes de todo tipo, de cuello blanco y de cuello marrón. Y no me he encontrado nunca ningún personaje fascinante. Me he encontrado gente deficiente, a veces deficiente mental, con perdón y con toda la consideración y con toda la piedad que puede inspirar eso. Y otras veces, pues, en general, deficientes morales, gente que no tiene capacidad de vivir normalmente. Ganarse la vida normalmente es difícil. Oye, si te quieres ganar la vida como profesor de literatura, tienes que hacer un doctorado, y eso te lleva unos años. Si quieres ganarte la vida como operario especializado en una cadena de montaje de Volkswagen, pues también tienes que aprender. Para agarrar una escopeta y ponerse a alguien delante y que te dé lo que tiene, pues tampoco hay que ser muy, no sé, no tiene mucha tecnología, ¿no? No, a lo mejor, bueno, seguro me he expresado mal. Me estoy refiriendo que en general, o por lo menos a veces he leído, y no sé si te lo he leído a ti, que es más fácil contar una historia desde la perspectiva contraria, ¿no? Desde la perspectiva del mal, a lo mejor. Sí. Yo discrepo en una cosa y también te discrepo en que hay personajes como el Joker que produce una fascinación porque están ahí, porque ese mal está rozando la locura absoluta, esa locura que roza al mismo tiempo con una supuesta genialidad. Yo no digo que yo no estoy defendiendo, sino simplemente estoy, bueno, pues hablando de ello, ¿no? No, sí, oye, sí, todo esto está abierto a la discrepancia máxima para empezar, ¿no? Pero a lo mejor, y a lo mejor esto es un fallo mío, yo muchas veces lo digo o lo reconozco, ¿no? A mí estos personajes no me fascinan porque quizá todo tiene un problema de percepción, ¿no? Cuando... Me voy a dar un ejemplo muy gráfico. Esa secuencia del Joker en la que el Joker se encuentra con unos niñatos en el metro y al final los acaba matando, me parece, ¿no? No recuerdo bien porque yo había momentos de la película que me dormía, pero creo que pasa algo de esto, ¿no? Y todo el mundo se pone con el Joker, ¿no? Porque son unos niñatos y los de Wall Street y se los ha cargado y demás, ¿no? Entonces, la gente, digamos que una buena parte del público, y a lo mejor eso es lo normal, de esa escena percibe el lado catártico, ¿no? El lado catártico de un pobre desgraciado que, en cierto modo, se la hace pagar a unos privilegiados y, bueno, esta cosa, ¿no? Esta catarsis. Yo, ya digo, a lo mejor soy un anormal y lo anormal es lo mío, ¿eh? Yo pienso en que esos chavales, por ejemplo, tienen madre. Tienen madre. Y le van a llamar por teléfono esa noche. Y le van a decir, oye, que tu hijo está desangrado en el suelo de un vagón de metro por culpa de un imbécil. Y pienso en eso, porque me pesa más eso que lo otro. Porque la otra catarsis es falsa, es una trampa, no ha liberado a nadie, no ha reparado ninguna injusticia, no ha arreglado nada, es una chorrada. Es decir, no hay nada ahí, no hay nada, no tiene ningún contenido real. Es, bueno, digo, puede ser una invención brillante, no digo que no digo que no lo sea, pero yo me siento muy distanciado de eso. Y es verdad lo que tú decías, que es mucho más fácil presentar al Joker que, por ejemplo, contar la historia
de, qué sé yo, pues a lo mejor el honrado y aburrido sargento de la policía de Nueva York que se pasa 5 horas recogiendo las huellas dactilares, recogiendo los casquillos, que mira las cámaras, que todo eso es mucho más aburrido. Es mucho menos catártico, ¿no? Mucho menos catártico que el tipo que, bueno, pues que les planta 3 frescas a quien se las merece. Y puede que eso influya más, ¿no? O influya mucho en que se les aprecie más. Pero a mí, insisto, me interesa mucho menos ese personaje. A mí me ha pasado no hace mucho con la serie que han hecho sobre el primer asesinato de ETA. Me parece una serie que está bien, La línea invisible, y que hace una buena reconstrucción de esos momentos inaugurales de ETA. Y hace una reconstrucción, para mí, muy indulgente, muy compasiva, muy comprensiva, de Xavi Etxebarrieta. Tengo la sospecha de que la fuente principal de la serie es la familia de Xavi Etxebarrieta, y se nota, porque hay mucha información de la vida familiar de Xavi Etxebarrieta. Y al final, claro, pues Xavi Etxebarrieta pues es un chaval, muere joven, es así como un poco atormentado, lee a Rimbaud, enseña informática en los años 60, parece como que todo mola, ¿no? ¿El guardia civil qué es? Un tontorrón de pueblo. Un tontorrón de pueblo que intenta ligar con una chica vasca. Es decir, la desproporción es muy clara, ¿no? Bueno, pues, oye, ese guardia civil estaba haciendo su trabajo, que además era guardia civil de tráfico, intentando que la gente estuviera un poco más segura en la carretera, y un chaval venado le pegó un tiro a traición. Es que esa es la historia realmente, ¿no? ¿Y por qué tengo que sentir fascinación yo por el tontaina, por muy informático que fuera y por mucho que leyera a Gambot, que le mató a una persona sin ninguna necesidad, para nada, por nada, y para morir luego él como un idiota? ¿Por qué tengo que sentir fascinación por eso? Porque no la siento. Ya digo, a lo mejor soy una normal. Yo estoy dispuesto a reconocerlo. De acuerdo. Queda aclarado. Muchas gracias. Mira, Marta Oliver, sí. No sé, ¿qué futuro le auguras a la novela negra? Esta pregunta creo que la tenemos todos en mente. Pues mira, no sé. Yo en los últimos años se viene diciendo de la novela negra que lo más probable es que muera de éxito, ¿no? Es decir, tanto éxito no puede ser bueno. Fíjate que ahora un síntoma, un indicio, vaya, ¿no? Para interpretar, bueno, me parece que es significativo. Durante 2 meses han estado cerradas las librerías y también están cerrados los catálogos de las editoriales. No se ha publicado nada. De hecho, lo que se iba a publicar se ha retenido. Mi novela gráfica tenía que haber salido en marzo y finalmente se ha retrasado, ¿no? Bueno, cuando se han abierto las compuertas de las editoriales, de repente han salido 15 autores de novela negra de primera fila. Y es lo primero que han sacado las editoriales. Joel Dicker, Jon Esbo, Carmen Mola, que es una autora que tiene mucha venta ahora en España. Novela negra a mansalva. O sea, las editoriales apuestan por la novela negra una y otra vez, como si no hubiera un mañana y como si no hubiera otra cosa. Eso hay quien dice que va a matar el género, que lo va a matar, lo va a banalizar, lo va a convertir en un producto de consumo. Algo de eso se puede ver en parte de la oferta editorial. Yo cada año me leo bastantes novelas del género porque organizo un festival y lo tengo que hacer por obligación. Y yo cada vez me encuentro más productos muy justitos de octanaje literario. Me encuentro libros que a veces tengo la sensación, y a veces tengo incluso pruebas, de que su autor ve más series que libros ha leído. Y me parece que es un poco difícil escribir literatura así, pero bueno, pero hay quien lo hace y consigue que le publiquen el libro y tiene lectores. Y es verdad que hay una cierta dinámica de empobrecimiento literario en buena parte del género. Pero por otra parte, el hecho de que una novela negra de entrada tenga el interés del editor y posiblemente tenga mercado, también está atrayendo a mucha gente con talento. Y creo que cada año uno puede encontrar varios libros escritos por personas con talento, incluso entre los nuevos. Es decir, que me parece que bueno, quizá hay un fenómeno de inflación
o incluso de hipertrofia del género en este momento, que tienen algunos efectos negativos, pero no todos son negativos. Creo que están apareciendo escritores y escritoras con bastante capacidad y que además están aprovechando el género negro y el favor del público y el favor editorial hacia el género negro para llevarlo hacia donde ellos quieren ir y para hacer su literatura. Un ejemplo que me parece, por ejemplo, un ejemplo que me parece muy claro es el de Domingo Villar. Domingo Villar es un autor español de bastante éxito. Él hace unas novelas ambientadas en Vigo. Yo le conozco, le he invitado al festival, he estado con él varias veces. Y él, cuando le preguntan de qué habla, él dice que realmente de lo que él quiere hablar, el tema de sus novelas, es su tierra, es Galicia, la Ría de Vigo. Que él quiere hablar de su tierra, de la Ría de Vigo, y la manera que ha encontrado de llevar su tierra y la Ría de Vigo y lo que la Ría de Vigo le sugiere a él, que además vive en Madrid, que es de allí y está, en cierto modo, trasterrado, pues la manera que ha encontrado de darle un reflejo literario a su espacio espiritual y vital es a través de una novela negra, de un inspector de policía de Vigo que investiga crímenes, ¿no? Pero su apuesta es esa, y uno lee a Domingo Villar y te das cuenta de que sí, de que no lo está diciendo porque sí, sino que eso está ahí, ¿no? O, por ejemplo, pues hay un autor ahora que se llama Guillermo Galván, que tiene unas novelas criminales ambientadas en el franquismo. Pues creo que a lo mejor más que hacer intriga criminal, el quehacer literario de Guillermo Galván se encamina a restituir la memoria de la sociedad de la primera etapa del franquismo, además, del franquismo más duro, de los años 40, 50, ¿no? Y la herramienta que ha encontrado es la novela negra. O sea que si la novela negra sigue mostrando esta ductilidad, creo que futuro tiene bastante, pero bueno, ya veremos. Ayena, creo que acabas de contestar la pregunta de Marta López Vilar. Y me queda la de Sisi Funk, me parece. Sí. Sí. Eso es. La literatura y la sociedad se influyen entre sí. En alguna medida le parece que la novela negra produce efectos negativos en la sociedad. Esta es una pregunta que yo me he hecho más de una vez y que alguna vez incluso me han obligado a hacérmela. Recuerdo que cuando se publicó, ¿qué novela fue? La reina sin espejo, en el año 2005, si no recuerdo mal, la cuarta de la serie. Uno de los asuntos que aparece en la novela es cómo la policía, la Guardia Civil en este caso, empieza a utilizar la telefonía móvil como herramienta para rastrear y localizar a las personas. En aquellos años ya, en el año 2005, ya había tecnología para, si uno tenía el número de teléfono que estaba utilizando un sospechoso, a través de la triangulación de las antenas y demás, más o menos localizarle con un margen de error que entonces era bastante grande, pero se le podía localizar. A mí se me ocurrió reflejar eso en la novela y cuando apareció me escribió un inspector de policía que había leído la novela y me dijo que era un irresponsable, que cómo facilitaba tanta información a los delincuentes respecto de las técnicas que utiliza la policía para localizarlos, ¿no? Y entonces, bueno, fue gracioso porque yo había indagado sobre el tema, no solo lo que me habían contado policías, ¿no? Y le pude contestar al email mandándole 3 enlaces de internet donde se describía de manera completamente pública todo eso que yo contaba en la novela, pero con todo lujo de detalles, con muchísimos más pormenores, ¿no? Y entonces le decía, mire, yo no sé cuántos de sus clientes leen novelas, pero seguro que casi todos navegan por Internet. Es mucho más probable que esta información la encuentren aquí que leyendo una novela. Y pese a todo, porque toda la información está ahí, es decir, que pese a todo, aunque puedas pensar, yo no le voy a dar a un delincuente una información que no pueda obtener por otro lado, cuente lo que cuente, el delincuente seguramente va por delante o si no puede acceder a una fuente pública donde en Internet hay desde instrucciones para fabricar el TATP, que es el explosivo ese que lo llaman el no sé qué de Satán, ¿no? Que es con el que querían hacer el atentado de los de las Ramblas, hasta cosas mucho peores, ¿no? Es decir, todo, la madre de Satán lo llaman. Bueno, pues
todo está ahí, ¿no? Quizá más que eso, a veces lo que sí te planteas es en qué medida puedes contribuir a normalizar o a banalizar el hecho criminal, ¿no? Y luego hay otra, y eso a mí sí que me preocupa, ¿no? Yo ahí sí que intento ser, a lo mejor soy cuidadoso de más, ¿no? Por eso a mí no me gustan las descripciones escabrosas, no me gustan las novelas de asesinos en serie, no me gustan, bueno, determinado tipo de relatos que veo que pueden llevar a trivializar lo que son los crímenes, ¿no? Y quizá otra influencia curiosa, ¿no? De esa yo no soy consciente, o no era consciente, pero ahora poco a poco sí lo voy siendo, es que cuando tú creas un personaje de ficción, si el personaje de ficción, la mayoría de los personajes de ficción, pues tienen muy poco impacto, ¿no? Pero cuando un personaje de ficción tiene una vida larga, y cuando esa vida larga, pues le lleva a muchas personas, y cuando además se mantiene en el tiempo, yo tengo 2 personajes que llevan 22 años apareciendo en libros, ¿no? Pues esos personajes se convierten de alguna forma o se pueden convertir en una referencia para personas. A mí ya me ha pasado de encontrarme en alguna feria del libro con algún lector o alguna lectora que me ha pedido que le firmara el libro y cuando se lo he firmado me ha dicho, pues mire, yo soy guardia civil y soy guardia civil por su culpa, por haber leído estas novelas. Y claro, la primera vez que me lo dijeron me quedé un poco así como diciendo, ¿y estás contento o contenta o estás descontento o descontenta? Porque de repente me acabas de depositar encima una responsabilidad tremenda, ¿no? Pero es verdad, yo ahí he descubierto el poder que tiene la ficción. Es verdad. Bueno, ¿por qué los norteamericanos llevan décadas haciendo superproducciones bélicas? Porque necesitan permanentemente mano de obra en el ejército, en la marina y en la aviación. Y están permanentemente creando arquetipos en la ficción que hacen que muchos chavales se alisten en la armada y se alisten en el ejército y en los marines para vivir las películas, ¿no? De que la ficción es muy poderosa. Y a mí eso, respondiendo a tu pregunta, sí que a veces sí que me parece o sí que me hace sentir cierta responsabilidad, incluso cierto escalofrío, ¿eh? Y bueno, por eso procuro no trivializar y también procuro no esconder las miserias de la profesión de policía, ¿no? Que las tiene y no son pocas, ¿no? Yo no sé, creo que estamos abusando mucho de tu tiempo, Lorenzo. Por eso, porque habíamos pactado. No, por eso no te preocupes. Yo si hay alguna otra pregunta tengo tiempo para atenderla. Sí. ¿No? Adelante. Si alguien más tiene alguna última pregunta. Parece que se ha abierto. Bueno. Hola, José Manuel. Hola. Sí, José Manuel. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias. He aprendido mucho que no sabía, porque he aguzado el oído cuando has empezado a hablar de las novelas ejemplares de Cervantes. Sí. Y hace casi a 30 años escribí mi segundo artículo, fue sobre La fuerza de la sangre. Hombre. Y encantador, porque es que yo nunca la había leído como una novela negra y es que tienes toda la razón. Pero más que una pregunta era compartir algo y es, yo entonces hice un estudio sobre la fuerza de la sangre en el teatro francés del siglo XVII. Y había una obra, no sé si has oído hablar de un tal Hardy, no creo, no es el inglés del siglo XIX. Ya he aprendido algo yo. Bueno, algo más. Este señor es que escribió una obra que se llama La Force du Sang, sí. Una tragedia. Sí. Y ha sido, escuchándote a ti, como he aprendido, que la prueba del delito sí. cambia precisamente según los cánones de la época. Es decir, Leocadia es violada por Rodolfo. Sí. Pero Leocadia, tú lo has dicho mucho mejor de lo que yo lo hubiera dicho en aquel artículo que se publicó en Italia, precisamente. Pero Leocadia roba un crucifijo para delatar como prueba del delito, porque ese crucifijo estaba en la alcoba de Rodolfo. Sí, sí. Y eso es lo que va a demostrar.
Bueno, pues los franceses, como esto del crucifijo, ponerlo a ti, y además es que estaban siguiendo las normas clásicas de Aristóteles, decían, no podemos poner un crucifijo, y pusieron una estatuilla de Hércules. Toma ya. Toma ya. Es decir, Leocadia roba una estatuilla de Hércules que estaba en la alacena o en la alcoba de Rodolfo, y esto es lo que va a demostrar al final que, bueno, ella estuvo en esa alcoba, ¿no? Sí, sí, sí. Pero nunca había pensado en esto, enfocarlo como la prueba del delito, y ha sido gracias a ti. Y solamente quería decírtelo porque ha sido recordar aquellos tiempos y muchísimas gracias. Sí. No, pues gracias a ti. Oye, además me has dado una referencia que buscaré, porque como la Biblioteca Nacional de Francia tiene ese sitio web maravilloso en el que tú accedes a cualquier cosa en un segundo en francés, pues lo siguiente... Si quieres el artículo te lo envío. O sea pero digo que aparte del artículo, que te lo agradezco si me lo mandas, me buscaré la obra, porque es muy fácil leerla online en francés. En Gálica la encuentras ya. Sí, yo entonces tuve que hacer cientos de kilómetros para conseguirla, pero hoy en día en Gálica en 2 minutos te la encuentro. Pues me la apuntaré porque me interesa mucho, y sobre todo es que a mí lo que me impresionó de ese relato, leyendo la novela con esta mirada, es cómo la propia víctima tiene la presencia de ánimo no solo de recoger esa prueba, sino de observar el escenario del crimen mientras está sufriendo el crimen, ¿no? Es decir, es un detective en una situación extrema, ¿no? Es llevar al límite la condición detectivesca, ¿no? Mientras está siendo víctima, haces el análisis que normalmente el detective hace a posteriori, en frío, tranquilamente, y ella lo hace mientras está sufriendo la violación, ¿no? Así es, pues muchísimas gracias. Pues nada, yo si alguien se quiere sumar a la cruzada de reivindicar a Leocadia como la primera detective de la literatura moderna, ahí sigo. Pues no está nada mal como propuesta. No, yo, vamos, está antes que el Dupin que muy posterior y trabaja mucho más tranquilo, además. Ella tiene mucho más mérito. Sí, pero mucho. Y además tiene 16 años nada más, ¿eh? Una cosa más. Eso sí que es empoderamiento, ¿eh? En un momento. Totalmente. Lo malo, yo le hablo con alguna compañera, incluso con alguna compañera escritora, y luego se me escandalizan y dicen, pero vamos a ver, si el final de la novela es que se casa con el violador. Digo, vamos a ver, es que es el siglo XVII, es que, a ver, no, es otra cosa, ¿no? Le hace bastante faena al violador, obligándole a casarse con una chica pobre, ¿vale? Es bastante castigo para el hidalgo del XVII eso. Bueno, pues yo creo que con este comentario ya vamos a dejar aquí el acto de clausura de la conferencia de Lorenzo Silva. Creo que estamos todos encantados, si te habrás dado cuenta, de haber estado escuchándote y aprendido de ti y de los comentarios que han surgido al respecto. Muchísimas gracias, Lorenzo, de verdad, ha sido un verdadero placer, como están diciendo por ahí, ha sido muy interesante, gracias también por las respuestas. Y bueno, creo que daría para tanto más, que esperamos que esta solamente sea la primera de la vez que nos visitas en el máster en estudios literarios y que alguna vez vengas en persona, que tengamos el placer de tenerte en persona. Pues siempre que queráis, de verdad. Muchas gracias a todos por vuestra atención, vuestra participación. Y a ti en particular, Carmen, por darme la oportunidad de volver a mi universidad. ¿Qué le iba a decir? Esta es mi universidad ahora, una pantalla, ¿no? Partida en cuadritos, pero bueno. Pero esto es la Complutense, sigue siendo... en espíritu es lo mismo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues es muy conmovedor y muy especial para mí volver a la que es mi casa, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Aquí nos despedimos. Si no te importa, te llamo en un momento, ya en privado. Vale, perfecto. Pues gracias a todos los demás. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Venga. Hasta pronto. Chao. Gracias.